Martes de fútbol picante, con el gusto de saludarles como cada noche. El día de hoy en compañía de Ricardo Peláez, Jared Borgetti, de Adalberto Franco y de Ricardo Tuca Ferretti. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a comenzar hablando de selección nacional. En un instante, León Lecanda con nosotros para conocer la última hora. Porque a menos de 5 meses del inicio del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cada entrenamiento, cada compromiso es una oportunidad muy valiosa para Javier Aguirre de ultimar detalles, de afinar lo que quede todavía pendiente. Valiosísimo cada entrenamiento, cada oportunidad. Lamentablemente no tendrá plantilla completa porque Gilberto Mora causa baja tras presentar molestias físicas. El día de hoy se hizo oficial su baja y es Alexis Gutiérrez del conjunto de El América quien toma su lugar. Gilberto Mora creo que es uno de los jugadores emergentes que poco a poco se van ganando un lugar y esa sería mi primera pregunta antes de ir hasta Panamá. ¿Qué es lo que se ha ganado hasta este momento Gilberto Mora? ¿Estar en el radar de Javier Aguirre? ¿Un lugar mundialista? ¿Un puesto como titular en la selección nacional? ¿Qué dirían que se ha ganado en este momento Gilberto Mora con lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, la confianza del técnico, buenas noches a todos, primero que nada, y después nos ha demostrado a todos lo que lo hemos visto, que le das la pelota entre tres y sabe darse vuelta y sabe distribuir muy bien, es un buen jugador, sinceramente, que creo lo que mejor hace es manejar la presión. A esa edad, hacer ese tipo de cosas y de jugadas me parece que es para mí sorprendente y gratificante. Hoy escuchaba una entrevista donde parece que es pubitis. Yo no conozco, es la única lesión que no conozco. Las demás, la que quieras, la tuve. Pero esa exclusivamente no, dicen que es terrible y muy dolorosa y que te impide realmente, si no, hay dos caminos, uno, tratar de pues llevarlo sobre el camino, el tiempo, y la otra es operación. Entonces vamos a ver qué se decide, pero sería una baja también importante, pensando que este chavo yo creo que sí iba a ir al Mundial, yo creo que estaba contemplado, pensando en lo que puede generar de aquí al Mundial y lo que podría pasar con él en caso de dar una buena actuación, ¿no? Sí, claro. Si es pubitis, después te explico cuál es la causa. En una pausa. ¿Los saltos? ¿Tantos saltos? No, Le está diciendo que era una pausa. en una Aquí. pausa. No, explícale a la gente, tocayo. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno, entonces luego nos explicas. Ya manda pausa. Vamos a una pausa y ¿Podemos regresamos. mandar a corte, productor, y regresamos? No, ¿puede? Tú dime, ¿no? Bueno, Buenas noches. Yo creo que... ahora vamos con León Lecanda. Adelante, no, vamos con León. Vamos con León y ahora retomamos Sí, el adelante tema con León. para saber, pues en principio, la primera pregunta que tengo contigo, León, es cuál es la gravedad de este tema, porque se sabe que Gilberto Mora en el verano estuvo con la selección mayor, Copa Oro, tuvo torneo con el equipo de los Xolos, interrumpido por el paréntesis del torneo juvenil en Chile. Vaya, no ha tenido un respiro hecho y derecho. ¿Cuál es la gravedad de esto que le impide a Gilberto Mora mantenerse en la selección nacional? Un saludo. Fuerte abrazo, Ciro, y a todos en Fútbol Picante. En efecto, esa sobrecarga de todo el año 2025 y de hecho por eso la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol fue que Gil Mora, que daba la edad, no participara en el Mundial Sub-17 de Qatar justamente en el mes de noviembre, un mes después de haber estado en Chile con la selección Sub-20. Y lo cierto, Ciro, es que han guardado con mucho recelo específicamente a qué se refieren con molestias físicas. Lo que te puedo decir es que esta mañana el cuerpo médico de la Selección Nacional de México valoró a Mora y determinaron en conjunto con los Xolos de Tijuana no arriesgarlo, decir, ¿sabes qué? Ni siquiera que vaya a la gira de Panamá y Bolivia, no tiene por qué jugar estos partidos de preparación si el gran foco es la Copa del Mundo dentro de 5 meses. Entonces el jugador regresó a la frontera a seguir su proceso de rehabilitación y bueno, sí, como bien dice Ricardo Peláez, se habla de esta pubitis, es una lesión que en caso de que fuera, ¿no?, de que se confirmara, es una lesión delicada porque no es tan sencilla de sacar y como bien lo mencionaba Richard, podría incluso llegar a cirugía, pero todo esto está hoy por hoy, Ciro, en el terreno de las especulaciones, porque en selección mexicana simplemente hablan de las molestias físicas y de hecho Sebastián el Loco Abreu hace unos días dijo que simplemente no estaba al 100%, que por eso había arrancado lento este clausura 2026. Entonces habrá que esperar justo un parte médico de Mora y saber qué tan serio o no puede llegar a ser este tema físico.
Muy bien, pues en tanto no se tenga un parte más detallado, es muy amplio el espectro de las molestias físicas. Evidentemente tiene que ver con eso el que no esté Gilberto Mora. El que sí está es Alexis Gutiérrez. ¿Qué es lo que le gusta a Javier Aguirre de este futbolista que ha tenido intermitencias, que ha tenido algunas apariciones, tal vez no el total de minutos que podría pensarse para justificar un llamado a Selección Nacional León y que se incorpora a la selección para este par de duelos? Preguntaba aquí, Ciro, justo eso, ¿no? ¿Por qué Alexis Gutiérrez? Yo había dado incluso información la semana anterior de que en Selección Mexicana estaban esperando que Eric, el chiquito Sánchez, se recuperara también de una lesión que le ha impedido iniciar el torneo con América, y ese era el elegido, el chiquito, para venir, pero bueno, simplemente consideraron también en América y en Selección Mexicana que no estaba listo. Entonces Alexis, que ha iniciado el torneo, a ver, que es un volante zurdo, Ciro, no hay demasiados mediocampistas zurdos. Hay que recordar que Luis Gerardo Chávez sigue en la etapa final de su recuperación por una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en junio pasado justo en un entrenamiento en la Copa Oro, y que Jesús Ricardo Angulo, que yo podría pensar que el Canelo Angulo es un jugador no igual a Alexis Vega, pero sí un volante izquierdo con mucha llegada, con mucha ida y vuelta. El hecho de que no esté aquí, pues prácticamente deja sin ninguna oportunidad a Angulo de pelear un lugar en la Copa del Mundo, y Gutiérrez ha recibido sus llamados. Creo yo que el hecho de que haya jugado en equipos en su carrera como Chivas, Cruz Azul y América es porque algo le verán los entrenadores. A la mayoría de la gente no le hace sentido, seguramente al Vasco sí, pero esencialmente lo que me contestaron, Ciro, es un mediocampista zurdo y no hay muchos en el fútbol mexicano. Lion, gusto saludarte. Estoy enojado contigo porque no me invitaste a Panamá ni a Bolivia, pero bueno, está bien. No, sí te invité, Jared. Pasa bien. Me dejaste morir solo. Te preguntaría, ¿quiénes están jugando un lugar en la selección en este par de partidos con Javier Aguirre? Sí, es una tremenda pregunta, Jared. A ver, son 27 seleccionados, 26 están en la Liga MX, solo uno fuera de ella. Hablamos de Obed Vargas de la MLS, Seattle Sounders, otro jugador mexicoamericano, antes de entrar al tema de Richard Ledesma y de Brian Gutiérrez. Yo te podría decir que son esas posiciones en donde Javier Aguirre no lo tiene del todo claro. Richie Ledesma, lateral derecho. A ver, el hecho de que se haya realizado el one-time switch ante FIFA, porque él jugó el Mundial Sub-20 en el año 2019 con los Estados Unidos y tiene que aplicar este cambio sí o sí ante FIFA para poder ser elegible para México, es un indicador muy claro de que Javier Aguirre todavía no tiene a sus laterales derechos. Puede ser Israel Reyes, indudablemente, pero adaptado, ¿no? Porque Jorge Sánchez no ha dado el do de pecho, Kevin Álvarez mucho menos, y ni se diga Julián Araujo, o incluso Rodrigo Huescas, que difícilmente llegará por esa lesión de rodilla también que sufrió a fines del año pasado. Entonces, por ahí el tercer arquero, ¿no? Carlos Acevedo, yo sí espero que tenga minutos ahora sí frente a la selección de Panamá el jueves, y si no, en el segundo partido el domingo en Bolivia. Y desde luego otros jugadores que hoy tienen esa oportunidad, como un Armando La Hormiga González, que arrancó el torneo con 2 goles, que sabe, ¿no?, que si de repente Santi Jiménez no está al 100%, pues levanta la mano, y si sí Santi regresa y está Raúl Jiménez y está Germán Berterame, pues le va a poner difícil la situación a Javier Aguirre, ¿no? Entonces yo vería eso, ¿no? La portería, la lateral derecha, el centro delantero, indudablemente también el extremo derecho, y aquellos jugadores, Jared, que hoy reciben, ¿no?, esa oportunidad de oro, ¿no? Hablamos de Kevin Castañeda, de Denzel García, de Berardo López, de Eduardo Águila. A ver, si de repente le da minutos a alguno de ellos, van a levantar la mano y decir, mira, Vasco, yo me quiero subir al Mundial de último momento y esto es lo que puedo aportar. Sí, sí, sí. León, te saludo con gusto. A veces menospreciamos un poquito, ¿no? No es fecha FIFA, es una convocatoria 100% de la Liga MX, y así lo será también previo al Mundial. No es fecha FIFA, es una convocatoria 100% de la Liga MX, y así lo será también previo al Mundial, esas semanas, principalmente las primeras semanas, donde estarán jugadores de la Liga. Pero realmente, si nos ponemos a ver, los jugadores que no están en México, titulares de la selección nacional, son 4 hasta este momento. Los 2 centrales, que son Johan y Montes, Edson y Raúl.
Después si es Chávez, después si es Huerta, Sí. después si es Santi, o no sé, pero esos 4, digamos, entonces yo creo que sí tiene mucho Orbelín. valor. Yo tampoco pondría a Orbelín, yo te diría que esos 4 nada más. Entonces, realmente hay que darle Sí, mucho de valor a esta titulares ellos, convocatoria y mucho valor a lo que va a suceder previo al Mundial, esas semanas previas, ya después que se incorporen todos ellos elegidos por Javier Aguirre, estaremos hablando a lo mejor de otra cosa, pero a lo mejor de lo mismo también. Sí, sí, Richard, indudablemente. A ver, o sea, son jugadores que también han en un momento dado pues, visto justo esta área de oportunidad. Hay pocos mexicanos en Europa, no todos los que están allá están consolidados. De repente me queda claro que para Javier Aguirre incluso es una disyuntiva quién va a ser el segundo lateral izquierdo detrás de Jesús Gallardo, ¿no? Si sube a Mateo Chávez o si es Gerardo Arteaga o si de repente Brian el Cotorro González, que lo ha hecho muy bien en Chivas, dice pues mira, tengo que ser yo. Y eso es en todas las posiciones, ¿no? Yo mencionaba el caso de Orbelín Pineda porque tiene muchos volantes, sí no hay demasiados zurdos, pero en el caso de los mediocampistas interiores sí tiene varios, Javier Aguirre. Y por ahí pues justo los elementos de Liga MX hoy son la base de esta selección mexicana, es digamos algo parecido a aquella generación del 94, ¿no, Richard? Te tocó, la base era la selección que jugaba en México. Y hoy sí están estos 4 elementos del fútbol europeo, yo creo que esa es la columna vertebral de Javier el Vasco Aguirre, pero incluso en el tema de la portería, pues a ver, Raúl El Tala Rangel se equivocó en el último partido, se come un gol contra Querétaro, Chivas muy buen arranque, ganó el partido, no terminó pesando en el marcador, pero por ahí a lo mejor eso le da la oportunidad a Carlos Acevedo de decir, oye Javier, pues ya es la tercera convocatoria consecutiva, octubre, noviembre, pues ahora es cuando hay que darle minutos al jugador de Santos, que fue el líder en atajadas en el torneo Clausura 2025 con 80, muy por encima del resto. Le llegan mucho a Santos, claramente, pero hizo su trabajo, ¿no? Entonces sí, Richard, creo que estoy contigo. Esta es una oportunidad muy importante, incluso para otros, ¿no? A ver, yo decía el caso de Obed Vargas, de última hora, estuvo en noviembre, le está gustando lo que ve a Javier Aguirre de este futbolista y por ahí está esa oportunidad. Y la ausencia notable, la de Irving el Chucky Lozano, que hoy sin equipo y por ese tema disciplinario con San Diego FC no ha venido a esta gira. León, te mando un fuerte abrazo. Entiendo que la FIFA ha dado luz verde para que tanto Richie Ledesma como Brian Gutiérrez puedan ya tener minutos de partido vistiendo la camiseta de la selección nacional. ¿Es así? ¿Se cumplió ya el trámite y hay ese permiso? Correcto, correcto. Ya finalmente la Federación Mexicana de Fútbol lo dejó todo en el área legal. A ver, ¿cómo ocurrió? Duilio Davino, el director deportivo de las selecciones nacionales varoniles, lo que hizo fue hablar con los 2 jugadores y preguntarles cuál es su deseo. Habló con Brian Gutiérrez, habló con Richard Ledesma y los 2 le dijeron a Davino que querían representar a México. Eran casos similares pero administrativamente diferentes, porque nunca Gutiérrez jugó un partido oficial con la selección de Estados Unidos en ninguna categoría. Entonces para él simplemente US Soccer tenía que enviar la baja administrativa en términos de la federación y México dar el alta y entonces ya Brian Gutiérrez poder jugar para el equipo tricolor. En el caso de Ledesma, lo dije hace un momento, el one time switch, cambio único e irreversible con FIFA, pero a los 2 manifestar ese deseo, dejó entonces Duilio Davino en manos del Departamento Legal de la Federación Mexicana de Fútbol todo el papeleo, todo lo administrativo, y ahí entonces se hizo el proceso, primero con US Soccer, después con FIFA, y hoy por la tarde-noche llegó la respuesta del máximo órgano del fútbol mundial, diciendo México, ya pueden jugar con ustedes, ya no va a haber tema de alineación indebida como hace 4 años con Alejandro Cendejas. México fue sancionado, Adal, en 2023, en enero, hace exactamente 3 años, y le quitaron no solamente 10,000 francos suizos, que podrá ser un pelo de un gato para la federación, 200,000 pesos, pero 5 partidos perdidos en la mesa, 3-0, 3 de ellos con la selección mayor y 2 en sub-23, amistosos todos, pero pues ya había en la administración anterior de la Femex Food incurrido en una alineación indebida con Cendejas, que también, al igual que Ledesma, jugó un mundial de menores con Estados Unidos. Perfecto, León. Vamos a regresar contigo en el siguiente bloque para hablar algo de actualidad del América, así es de que te pedimos que te mantengas en línea, a menos que tengas algo que agregar del tema selección nacional, León. Nada más quisiera decirle a León una Rápido, cosa. mañana. A ver, dame un segundo, Sí, León. Adelante. Tuca, Tuca. te escucho. Nada más viste el error del Talavera,
Pero no viste el paradón que hizo cuando iba 1-0, ¿verdad? No, sí lo vi. Lo único que digo es que siguen dejando dudas los arqueros. A ver, es un muy buen comienzo de Guadalajara. Es el único gol que ha recibido en la temporada, pero se lo comió Tuca. Pero ¿por qué tenemos? Pero esa es la posición, Tuca. El portero se equivoca y recibe gol, Tuca, tú lo sabes. El portero no se puede equivocar porque le cuesta el gol. ¿Y la que sacó? No, a ver, lo bueno, Chivas solamente un gol en contra, 3 victorias, claro. lo ha hecho muy bien, son 8 seleccionados del Guadalajara. Tala Rangel está encaminado a ser el titular de la Copa del Mundo hoy por hoy. Pero yo lo que digo es, bien, esos errores son los que de repente le siembran dudas al Vasco Aguirre, eso es una realidad. Ándale, gracias. Bueno, ciérralo, León, adelante, venga. Rápido, mucha humedad, mucho calor en las horas del mediodía, mi querido Ciro, a pesar de que estamos, digamos, muy cerca del Ecuador, son 32 grados. Entonces, la selección de Panamá va a entrenar a las 8 de la mañana en punto en el Rommel Fernández, la selección mexicana 6:30 de la tarde. Las ruedas de prensa de ambos técnicos, Thomas Christensen con el equipo canalero y Javier Aguirre, serán antes de la práctica, pero justo eso, ¿no? Dejan descansar la cancha y sobre todo, pues no exponerse a estos golpes de calor y deshidratación. Muy bien, Panamá entonces primero, luego Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. León, gracias, seguimos contigo en el siguiente bloque. Ricardo Peláez, nos preparaste una alineación en la que crees que podría plantarse o que te parecería algo compensado, lógico, equilibrado para esta lista de convocados. A ver, aquí hay un movimiento táctico, ¿no? Y ya Tuca me ayudará mucho, ¿no? Malagón lo escogí, ¿por qué? Porque ha tenido poca actividad. Yo creo que sí, Tala se está perfilando, creo que parece ser el consentido, el que le llena más a Javier Aguirre, pero creo que Malagón también tiene que recibir esta oportunidad, ¿no? Después, por derecha, sí me gusta mucho lo de Chivas, tanto Richie Ledesma, que sigo pensando que Richie Ledesma en Chivas, o Aguirre, tercer central, se tira esa zona y él sube para que Alvarado se cierre. Pero bueno, eso es lo que yo veo en la cancha. Después, él de ahí parte por lo menos. Creo que ha hecho muy buena labor como lateral derecho. Brian González, el mejor de Chivas o de los mejores ya desde el torneo pasado. Los centrales, me encanta este muchacho, no se le ha hecho justicia y nadie lo menciona. Everardo López del Toluca, que ha venido jugando con Pereira y siempre hablamos de Pereira y Marcel y Vega, pero nunca mencionamos a este chavo sub-20 que tiene una gran capacidad y ha hecho grandes cosas y es bicampeón. Y aparte, campeón de campeones. Israel Reyes, yo definitivamente lo cierro y lo meto como central. Después, pongo a Lira, pongo a Marcel y pongo a Fimbres, con la intención de que Marcel le ayude a Lira como doble contención y Fimbres juegue más como media punta, nomás es invertir el triángulo, o si no, Lira solo, si no es necesario, con los dos constructores de volantes mixtos que serían Marcel, que lo hace muy bien, jugadorazo Marcel Ruiz, con Fimbres, que creo que ha hecho una gran labor y se está ganando la titularidad en Monterrey, cuidado con eso. Por fuera, voy a cambiar de dos zurdos. Lainez nos tiene acostumbrado a jugar por derecha, yo lo pondría por izquierda en este momento para darle paso a Alvarado, que ha tenido regularidad y creo que ha tenido muy buen inicio con Chivas y que le encanta a Javier Aguirre, y sí me la juego con la hormiga, mexicano, ojalá pues pueda llenarle el ojo a Javier Aguirre de aquí al Mundial, sabiendo que Berterame es una gran opción. Esto es lo que me gusta a mí. Por supuesto que hay otras opciones y quiero escuchar a mis compañeros y también lo de táctico, ¿no? A ver qué opina Tuca de eso. Dale, Tuca. No, está muy bien. La cosa es que Alvarado, empiece a tener profundidad, ¿entiende? No que recorte y centre, aunque si juega la hormiga, pues está muy identificado con él. Lainez por el lado izquierdo no creo que tenga ningún problema. La cosa es que yo siempre pienso, cuando cierra el Piojo, impide la penetración del medio derecho. Si el otro, Lainez no, Lainez sí puede jugar bastante abierto y va a dejar la penetración de su medio izquierdo. No hay ningún problema. Fíjate, Tocayo, nada más, perdón. Te estoy poniendo a Richie Ledesma por lateral derecho, Alvarado, volante por derecha, con la intención de que se vaya Ledesma, que se cierre Alvarado y pueda junto con Fimbres generar fútbol. Me parece una buena opción porque son sociedades pequeñas en equipos. Digamos, por ejemplo, Richie Ledesma con Alvarado y la hormiga, pues son 3 jugadores de Chivas que entrenan diario. Entonces me parece una buena sociedad por ese sector para que habiliten al... Pero puede pasar lo mismo que está pasando en la selección con los otros. Sí, claro. Juega el Piojo, juega Alex Vega, ellos se cierran, los laterales se van
Y los medios, izquierdo y derecho, no tienen posibilidad de penetración. Y los laterales están haciendo papel de extremo cuando su primera función Es la otra. es la otra. Pero ¿qué les pide a los laterales el Vasco? Es que creo que esa es la clave con el Richie Ledesma. Porque Javier Aguirre está buscando laterales más con oficio de marca. Y ahí tiene razón Ricardo. Ojalá. Richie Ledesma es más un volante en Sí, espíritu que un lateral. Un lateral en línea de 4 no lo es. Y Brian también. Puede ser un carrilero O sea, en línea de 5. Adal, esos laterales de Guadalajara juegan ahí, pero con tres centrales. Por el esquema, claro. Son laterales Dos volantes. contenciones a De veces. Todavía el cuatro. Cotorro yo creo, Ciro, que sí te puede funcionar muy Más bien de en marca. una línea de 4. Ajá. Pero Richie Ledesma en un oficio defensivo Sí. realmente no lo más. tiene, le cuesta más porque tiene tiene, razón. insisto, un espíritu más de ir al frente, más de un volante. Pero Si sí les fuera un gustó, carrilero, ¿no? Más o menos el parado. Yo creo que hay otras opciones. Está Obed Ruiz, o sea, aquí tengo la lista completa. Pero me parece que es un... Yo nada más te cambiaría el portero. Ok, seguramente Acevedo, ¿no? ¿Pondrías? Y ya, o sea, sería un tercer llamado y no ha habido Sí. alguna oportunidad. Y a Quizá Malagón, tenga quieras razón. o no, pues ya lo conoce. Y de los 26 que llama, es para buscar 3 jugadores. ¿Tú crees? Eso te iba a Medio preguntar. derecho, medio izquierdo y extremo. Porque los otros ya están prácticamente... Pero en el cuadro titular, Tuca, faltan suplentes. Lo que decían otra vez, lo de lateral, tienes a Reyes y es que es él. Oye, Pero y de banca, primero ¿quién? quiero solucionar, o sea, mi 11. Porque la verdad, o es Malagón o es Tala. Reyes, Montes, Johan, Gallardo, Edson, Piojo y Raúl. Estos están seguros. Nada más me falta medio derecho, medio izquierdo y medio. Pero espérame, tocayo. Medio izquierdo lo tiene. Pero Vas para a un mundial jugar- necesitas más de 11. Perdón lo que te voy a decir, sin menospreciar a nadie, vas a jugar México contra Timbuktu, pues pones laterales que se vayan, volantes que se vayan, vas a acabar ganando el partido. Vas a jugar contra España, contra Argentina, contra Francia. Quiero ver qué laterales pone, quiero ver qué volantes pone para cerrar espacio y tirarse atrás. Por eso en la selección creo que tienes que llevar un poquito de todo. ¿Piensas igual? Profundidad, sí, claro. Sí, claro. Pero de 26 ahorita, a ver, tiene que escoger 3. Y creo que un medio va a ser este jugador del Toluca. Marcel. Marcel. Hace muy bien. Entonces, nada más quedan dudas de 2. Chiquito veras. Sánchez, pudiera ser Orbelín que está Y ahí. el medio izquierdo está muy claro. El titular va a ser Gil Mora. Gil Yo Mora, también sí. lo creo, sí. Ese va a ser. Yo Hay también que lo ver creo. el tema, si es un tema de... Yo no es creo, una lesión larga, ¿eh? Cuidado, sí. Le puede Ese tener es 2 tema. meses. Ahora, Y a mí me eso de los- preocupa, es un buen jugador, tiene potencial, pero a esta edad, ya empezar con problemas de lesión, te puedo decir una cosa, no terminan bien. Me urge el comercial para que me digas, para después yo, cuando regresemos, yo les digo a todos ustedes tranquilos. No, Oye, pues, es que- no vas a poder. En este momento, potenciales jugadores que podrían llegar a selección y que no puedes contar con ellos, Santiago, Huescas, Chávez, César Huerta, Alexis Vega, Irving Lozano, que no tiene equipo. Entonces, tienes que buscar O sea, profundidad. No se te olvide que así llevó a un jugador también en el 2010, sin equipo, ¿eh? Sí. 2010, Sin equipo lo llevó. caray, recuérdame, ¿Sí? Un 9 de Monterrey. Guillermo Franco. Guille. Exactamente. No tenía equipo. A ver, rápidamente. Pero estaba a punto de arreglar. Está Richie Ledesma, Jorge Sánchez, Y el Víctor Chiquino Guzmán. está a punto de arreglarse también. Debe estar también. No sé. Víctor Guzmán, central de Monterrey, yo creo que es una buena opción. Israel Reyes está, Ramón Juárez va a estar, seguro. Eduardo Águila del San Luis. Ha hecho buenas temporadas, lo quería Chivas incluso. Everardo López es el que estoy poniendo aquí, Jesús Gallardo y Brian González. Luego Romo Lira, que seguramente van a estar. Denzel García, no lo sé, de Juárez. Lainez, Piojo, Fimbres, Charlie, Kevin Castañeda, el de Tijuana, que quiere el América, pudiera ser Obed Vargas, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez. Bueno, llega Alexis García. Y después, Estamos dejando un central que a lo mejor sin nombre y sin nada ahí ha hecho bien las cosas. Uno que acaba de comprar Monterrey, el de Pachuca, ¿eh? es buen jugador. Sí, es A buen mí me jugador. brinca lo de Alexis Gutiérrez. Ante la oportunidad de ver al Canelo Angulo, hay que hacerle justicia a un futbolista que ha sido fundamental en el bicampeonato de Toluca. Dale un llamado. Solo lo ha llamado a los Y microciclos. Efraín. Y Efraín Álvarez, los a ver, microciclos, uno entendería nada más. quizás para que ya no sean tantos de Chivas y busco en otro lado, está bien, ¿no? Pero Efraín también anda con nivel. Pero Sí. inclusive por encima de Efraín, lo del Canelo Angulo a mí me sorprende muchísimo. No lo llamaste y se te lesiona un futbolista que está en esa posición o medianamente en esa posición.
Ahora, Oye, tu caso, ¿de un qué momento. Alexis hablas? ¿Del Alexis del América o del Alexis de Cruz El Alexis Azul? de hoy, Ricardo, el de hoy. Es que ese es el tema, pero No- ya no viste, compite con pero el ya Canelo. viste que puede elevar su nivel mucho. No, pero no es que puede elevar. Hoy tienes que llevar a la selección a los que atraviesen un mejor Estoy de momento. acuerdo. No los que estuvieron bien hace un Estoy de año, acuerdo. hace 2. Los que hoy están bien. Y hoy Alexis no está ni en los tobillos de lo que está haciendo el Canelo, con todo respeto. Sí, se ha alejado de su mejor versión. Hace un momento, Tuca, que decías que iba a decidir 3. No mencionaste lateral derecho. En una posición en la que ha usado a Kevin, a Jorge Sánchez, a Julián Araujo, a Rodrigo Huescas, a Castillo, a Reyes. Yo pongo no- a Reyes. De acuerdo, un lateral derecho de más marca. ¿No crees que Richie Ledesma ahí tiene una posibilidad real para lo que ya está demostrando con Guadalajara? O sea, la cosa es que nos estamos dejando llevar por un inicio de torneo o un término de torneo. O sea, espérame. El anterior Tuca, no es anduvo un bien. inicio, ¿eh? Agrégale el cierre de torneo El que anterior tuvo fue con bueno. Guadalajara. Cierre de torneo. estoy 8 diciendo. partidos. 8 partidos en los que fue fundamental, Richie. Cuando tenga 1000 como el señor, hablamos. Pero tiene un montón de dudas en el lateral derecho. Espérame. Para mí no, él no tiene duda. ¿No lo Es crees? Reyes. Reyes. No tiene duda. Aparte, es un tipo que busca hacer las cosas de atrás para adelante. Y el que más cumple con este es Reyes. Y Reyes, cuando ha jugado de lateral derecho en el América, aparte de marcar muy bien, sabe atacar con propiedad. No como los otros que atacan por atacar. Por Y sistema. sabe recorrer Ah, en los centros por el otro sector, Claro. recorre muy bien. ¿Y cuántas veces en América hasta de En centro América no ya se lo metía, pusieron de contención, de central, de central en las 3, ¿eh? y luego de lateral. en esta posición, el Reyes, Javier no tiene duda. No tiene duda. La duda es que si no está Reyes, ¿quién? Ahí sí. El suplente. El Claro. suplente. Sí, yo no lo veo como titular a Ledesma, pero sí alguien que te puede aportar una solución ante tanta incertidumbre entre lesiones y oportunidades que no, han sido No capitalizadas. ante ¿no? incertidumbres, ante jugadores que no le han llenado y que no, Por eso. y que no están Y bien. fíjate, en la Entre defensa, Marcelo Ruiz y Mora, ¿a quién escoges? no, yo a Marcel de entrada. Gracias. Por experiencia, sí. No, Mora va a estar. La respuesta es a los dos. Ahora, te voy a decir una cosa. Los centrales, rapidísimo. Los dos centrales ya sabes que son Johan y Montes. Pero los otros centrales suplentes de ellos, primero que esos va a estar Edson tirado atrás. O sea, un contención tirado atrás antes que Juárez o No que sé eso. si sea Reyes el que... Vamos a ver. Reyes es una opción, te ofrece esa dualidad. Y lateral zurdo, tampoco hay muchas Está alternativas. Mateo. Aquí es donde puedes. Con Gallardo. Central, quise decir. Yo entre Centrales, Mateo y el de Monterrey, yo prefiero el de Monterrey. Arteaga. Y el de Angulo el de Tigres es muy bueno. América al volver. Este es el deseo de las Águilas. Aparentemente le han puesto el ojo. Este futbolista que se llama Rafael Veiga. ¿Quién es Rafael Veiga? Es un mediapunta del Palmeiras. Tiene 30 años de edad. Será una operación cara. Está evaluado hacia los 9-10 millones de euros. Para ser un futbolista de 30 años de edad, no es fácil irle a competir a los salarios al fútbol brasileño, que ese es otro punto que habrá que considerar. Jugó la final de la Copa Libertadores titular con el conjunto de Palmeiras apenas el 29 de noviembre del 2025, partido que perdieron contra el Flamengo. Ahí algo más de su ficha técnica. Antes de ir con León Lecanda, para ampliar un poco más de este tema, ¿quieres comentar algo, Ricardo? No, nada más, pues no les voy a poder contar lo que me contó Tuca. Nomás será eso, pero que- No, es que te comprometiste con la gente. no, les iba yo a decir, pero no. Tenía razón el Tuca, no lo ibas a poder explicar. Bueno, nada O más. sea, por el si América quedaban está con la duda. buscando un Diego Valdés. Exactamente. Punto. Exactamente. Sencillamente. Exactamente. La verdad. Es un Un Diego 10, como decían los. Ándale. zurdo, buena técnica individual, buen disparo de media distancia y nos tiene detalles. León Lecanda de nueva cuenta. León, está al alcance del América en lo económico, porque ahora resulta que no es la misma capacidad de otros tiempos aparentemente. ¿Es esta una operación que está al alcance del América y qué tan entusiasmados están? Entusiasmados muchísimo, es el jugador que quiere Ciro el equipo de América, es el jugador que ha pedido Andrés Jardine, la opción número 1, Rafael Veiga. Has definido bien la ficha técnica, es un jugador zurdo
con una capacidad creativa muy importante, tuvo 12 asistencias en 53 partidos en el año anterior con Palmeiras, 7 goles, hablando de Campeonato Paulista, de Serie A y también de Copa Libertadores, y sobre todo es ese generador de fútbol que después del bajón de juego y la salida posterior de Diego Valdés, América no ha tenido de nueva cuenta realmente un creativo, ese futbolista que haga jugar a todos sus compañeros, tanto los que entran por fuera como los que van desde la posición de centro delantero. Entonces, sí, es la opción número 1, Rafael Veiga. Podemos confirmar que hay negociaciones en curso entre América y Palmeiras. Esta operación, Ciro, tú lo mencionabas en millones de euros, te puedo decir que se acerca a los 13 millones de dólares, lo que Palmeiras pide, si uno suma la transferencia, los impuestos en México, es decir, el IVA, más las comisiones de los representantes que normalmente son del 10%. Entonces no es una operación barata. Además, el jugador gana entre 2.7 y 3 millones de dólares por año en Palmeiras. Y a los 30 años de edad es evidente que será su último gran contrato en la carrera, el que firme. Y digo por qué, porque no solamente está sobre la mesa de Palmeiras la oferta del Club América, también hay una de Gremio de Porto Alegre que ha llegado en las últimas horas al equipo de Palmeiras, y es finalmente Veiga el que decidirá, después de que los clubes y obviamente en términos de salario se puedan arreglar todos los números, el que decidirá su destino, porque incluso también ha sido ya sondeado por algunos equipos de la MLS. Entonces no está sencillo para América en ningún plano, ¿eh? Hay una negociación, es la opción número 1, pero hay muchas cosas que tienen que pasar. Este tema económico, que no se lo gane otro equipo, y sobre todo que se libere la plaza de jugador no formado en México. Por eso es que en las últimas horas también América ha activado el plan B. No hay ofertas por el chileno Víctor Dávila. ¿Qué pasa? José La Pantera Zúñiga también está en el mercado. Así que el primero que se vaya, el chileno o el colombiano, abriría la puerta para que llegue el refuerzo que tanto quiere André Jardine. Dávila o Zúñiga, entonces serían los que estarían dejando esa vacante. León, muy completo como siempre. Un abrazo hasta Panamá. Te dejamos que descanses y seguimos en contacto durante esta cobertura. Muy bien, 13 millones de dólares para un jugador de 30 años, ¿se les hace? A mí se me hace bastante. Y que además no es titular indiscutible, ¿eh? No ha sido titular indiscutible con su equipo. ¿Sabes qué pasa? Que el jugador en esa posición sí se requiere, desde la serie de Diego Valdés, el chiquito, llegando de atrás, cerraron las cendejas, no funcionó, en algún momento... ¿Y Brian? No, Brian juega más, siempre lo ponen o por fuera, ¿no? Normalmente, pero sí necesita un jugador ahí, un creativo, pero hay que recuperar el centro delantero, porque esa mancuerna que hacía Diego Valdés era con Cabecita, ¿te acuerdas que metía un montón de goles? Claro. Y con Henry. Entonces, hoy tiene 5 centros delanteros en América y no ha podido despuntar alguno, ¿no? Y luego la nómina. Ojo con la nómina porque sí se eleva muchísimo. Sí. Tienes a un Maximán y tienes a extranjeros que seguramente... Todos los demás. Sí. Esa era mi otra pregunta. ¿Es esta la posición que más le urge a la América? ¿Un jugador de esas condiciones lo definías bien como un Diego Valdés? ¿Tú Yo creo que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. O sea, ¿la apuestas a que un generador de fútbol eleve las condiciones de tus ejes de ataque? Ahora, ¿por qué me deshago de Diego Valdés? ¿Qué edad tenía? 30 años, 29. ¿Por qué no le doy un tiempo para que realmente se recupere y todo lo que dio al equipo? Pero ahí la relación con Jardine ya estaba prácticamente rota. Ah, bueno, Y estaba si es teniendo así, lesiones, sí. ahí no, ya no comento nada, la verdad. Pero recuperar un jugador es una cosa que debe de buscar cualquier entrenador. Ahora, Tocayo, nomás, el jugar con un jugador, la foto inicial, en esa posición, no todos, Toluca, Vega toma ese rol a veces. A veces es Angulo y a veces es Castro, este muchacho que juega también bastante Nico bien. Castro. Tigres, Bruneta más lo tiran por fuera, pero a veces aparece en esa zona que tiene todo el talento para hacerlo, ¿no? Estoy hablando de los equipos grandes. Cruz Azul. Bueno, Monterrey tiene al Español, ¿no? Sí, Canales. Cruz Azul pues no utiliza mucho eso por el parado que inicia, que casi siempre es una fotografía constante, ¿no? Pero esos viejos dieces que juegan en zonas donde hay mucho tráfico, pues se extraña, ¿no? Ahora, estamos esperanzados en que Martín vuelva otra vez, porque Zúñiga, Dávila, Sí. el otro, Están Salas, nada, no son. La Pantera, Dávila. Henry, Aguirre y me falta uno.
De veras. Henry. O sea, Pero con Henry no hay muchas garantías, ¿no? Sí, no hay garantías. Yo por eso A la creería... vista del todo el O 2025. sea, ya Adal, no tiene hay un muchas año garantías. prácticamente Ya fuera. tiene un año prácticamente que no ha podido, y yo estoy con Ciro, o sea, ojalá, es un buen muchacho, es un buen futbolista, capitán, líder de América, ojalá que se recupere y pueda estar. Hoy no te da garantías de que vaya a ser el titular por un tema de lesiones. Dicen, hay que ver si no es Dávila, entonces a ver a quién ponemos de transferible para tratar de hacer una plaza. Con todo respeto, hoy el América decir, por el que me oferte alguien, vámonos. O sea, hoy una América no está para decir, o este o este. No, con la urgencia que tiene ¿El y qué? con el interés de Jardine por traer a este futbolista, que repito, no es titular en su equipo, pero bueno, ya le echaron el ojo y lo quieren. Hoy América decir, señores, llévense a uno, por favor, ¿a cuál quieren? Le urge un espacio. Es que es raro esto, porque Aguirre es un buen jugador fuerte, te no es retiene el la arquero pelota. para No ha que- funcionado. ¿Cuánto no La anda? Pantera es un caso tocayo único. En Querétaro y en Tijuana, equipos que normalmente no dominan el partido. Entonces él jugaba y tenía espacios para correr así Claro. largo. Y en América, que es un equipo que ataca, uno pensaría que es más fácil. no, no hay espacio, entonces tú tienes que tener más lucidez condiciones. táctica para poder buscar los espacios. Pero muy tienes más reducidos. creativos, más jugadores más cercas. Es que es Pero algo. tiene menos espacio que Sí, aprovechar, como claro. bien lo Hay dice. jugadores que destacan en equipos que son atacados. Es que depende de las condiciones del jugador. Tú estás hablando de un jugador que el equipo jugaba a defenderse y tenía espacio siempre, Sí. lo atacaban y tenía espacios Sí. para aprovechar su velocidad. Sí, sí, sí. A América América no juega así, a América No, no juega tampoco así. le juegan así. Estoy de acuerdo. Entonces, Ahora, un buen condiciones jugador de se él tiene no que es adaptar a todo, me imagino, ¿no? Ahora, a mí hay algo que me brinca mucho. ¿Se acuerdan Maximán cuando le preguntaron en qué posición él se sentía Sí. más cómodo? ¿Qué dijo? Atrás del centro delantero. Detrás del 9. Sí, eso dijo. Yo y el América va a traer a alguien que juega detrás del 9. No, y el futbolista más caro de tu plantilla, detrás del 9 no funciona. Pero te falta Por agregar izquierda algo. no funciona porque si está Brian, pues entonces es Brian el titular. Te falta agregar- Por derecha no le gusta a Jardín. No. Entonces, ¿para qué carambas trajiste a Maximán y le pagas lo que le pagas? Cuando lo dijo. Es absurdo. Adal, cuando lo dijo, jamás jugó en esa posición. Juega por izquierda, por todos, pero no lo pone en esa posición. Solo por la izquierda. Antes Entonces- cambian a Brian Sí. de banda. Y no los ponen juntos. no los Me ponen encantaría juntos, ver a Cendejas con Brian y Maximán en ¿Sabe? medio. Ahora, Veiga ciertamente no viene de un buen año, el 25 no fue tan productivo como los tres anteriores. Señor. Los tres anteriores anotó 19, 18 y 20 goles. Entonces, en año, ¿no? No sé, habrá que ver, pero me sigue pareciendo 13 millones de dólares. Si lo está pidiendo Jardine es porque lo conoce a lo mejor de antes. Acuérdate que Jardine estuvo en una selección baja. Los conoce a todos. Sí, los conoce muy bien, entonces seguramente hay un... sí, lo que dice Ciro es que el precio para la edad. Sí. Esa es la Eso es- parte, sí. Por esa cantidad no podrías aprovecharla de otra manera. Esa es mi duda, ¿no? Pero bueno, es la problemática del América, o las soluciones que están buscando sobre la recta final. Y hablando de eso, otro equipo que sigue sin cerrar un refuerzo fundamental, esto se está convirtiendo en un Jovic Reloaded. ¿Y la firma? La Zona Caliente es presentada por caliente.mx. Más acción, más diversión. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Estas son las sugerencias de Caliente para los juegos que vienen por delante en la UEFA Champions League. El Newcastle derrotando al PSV Eindhoven, Liverpool imponiéndose al Olympique de Marsella y el Barcelona haciendo lo propio con el Slavia de Praga. Si apuestas 1,000 pesos a esta combinación, cobrarías 3,779 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con caliente.mx, juegas con Fútbol Picante. Un valor. Miguel Borja y el Cruz Azul, pues no se oficializa aún su incorporación, aunque hay signos positivos después de que había viajado a Sudamérica, Colombia concretamente. Regresó, estuvo ya en el partido de Cruz Azul, en el más reciente, estuvo en el palco en el Estadio Cuauhtémoc y hasta el momento estas son las altas y las bajas de Cruz Azul. ¿Quién es La el primero de las bajas? Palavecino. Rivero, ¿cómo dejaron ir a Rivero?
¿Rivero? ¿Por qué, Jared? ¿Cómo? ¿El mejor jugador de Cruz Azul? Sí. Eres El ídolo de No, se está burlando de mí. Peláez. Se está burlando de mí. Porque yo dije que yo no hubiera dejado ir a Rivero. Yo estoy sorprendido. Un jugador que juega todas las posiciones, tenía gol, asistencia, dejaba el alma en la cancha. Era líder, Entonces, ¿tu amigo Larcamón qué? táctica fija. Pues yo no estoy de acuerdo con que lo hayan dejado ir, sinceramente. Yo tampoco, digo, si te interesa. No sé qué piensen. No sé, Adán. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un futbolista. Yo sí creo esa versión que ha contado nuestro compañero Héctor Huerta, que la decisión no es tanto por un tema cancha, sino por debilitar a los líderes de ese vestidor. Ah, caray. Fíjate. Si es así, me parece gravísimo, porque yo coincido con Ricardo. Un tipo que lo único que no juega es de portero, lo demás en cualquier posición te funciona bien. Sí, No, El alma, el corazón, el líder, el volante. lo desprendes y le das una patada así. Táctica fija, líder, capitán, ascendencia. ¿Sí? Ahora, No, un no, jugador no, que no, cuestiona al técnico con respeto a la investidura, el técnico manda. Oiga, profe, ¿y si esto? Oiga, profe, ¿y si esto? Yo puedo hablar y sugerir. Yo siempre he sido partícipe de que más de que el técnico se hace lo que el técnico dice, el técnico escucha a los jugadores, tú lo sabes, qué opinan, qué podemos hacer, a ver tú qué dices, y si hacemos esto, y el técnico saca su conclusión y se hace lo que dice el técnico, pero escuchando a los jugadores. Entonces, si tú cuestionas al técnico, me parece que respetuosamente, pues no hay problema. Si lo haces de otra forma, bueno, que no sabemos nosotros, a lo mejor pasa algo, ¿no? Yo pienso que no debería de haber salido tampoco. Un jugador muy, muy necesario y lo puedes utilizar en las posiciones que tú quieras, de veras. Y siempre con un nivel alto de rendimiento. No es que juegue de lateral y te da 8, y te va de medio, te va a dar 6, no. Un nivel parejo promedio muy de sólido. 8 en todas las posiciones que uno lo ponía. ¿Ya ves, Jared? No, para mí también creo que es un gran jugador y que lo puedes utilizar muy bien en muchas posiciones. Ya no entiendo. Sí, yo siento que, no más por burlarme de... Bueno. Pero sí siento que va más de la mano por esa parte, ¿no? Creo que también escuché en la tarde o ayer que dijeron que era como para bajar la edad. O sea, como... No, está raro. era, ¿no? Un poquito parecido así, pues, nada más como comentario, de jugadores así que dices, no son los mejores, pero sí son jugadores que no te gustaría desprenderte de ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, a mí, en el caso de Tigres, un Bigón. ¿No? Sí. Un Bigón, dices, Sí. donde lo pongas, Por ejemplo. el tiempo que lo pongas. Pero él siempre acepta el rol que tiene en Tigres. Aquí entiendo que ese era parte de los temas en los que había cortocircuito. No cierra la temporada siendo titular. Estaba siendo utilizado como revulsivo y no estaba siendo eso de su agrado. Quizá no está obviamente. conforme con ese rol, ¿no? Sí. Ahora, lo de Borja, Eso lo iba. trajo el director deportivo. Perdón, tocayo. Dale. O sea, en Cruz Azul anotó 27 goles. Me encantaba. Y 25 el año 25 anotó 12 de los 27. Táctica Aún fija, siendo revulsivo. todas iban para él. Espérame. No, totalmente. 12 goles. Pero desde que ya no es un titular habitual, en las distintas posiciones, o sea, porque vuelvo a lo mismo, la importancia que tiene, necesito un extremo, necesito un volante, necesito un lateral, ahí está. Y que haya perdido la titularidad, desde ahí ya daba indicaciones, No la Larcamón, perdiste. este me estorba, ¿eh? No, Adal, no la perdiste. Yo hago que tú la pierdas. Sí, de acuerdo. Porque no me vas a firmar. O tengo problemas contigo y ya no te meto. Sí, de acuerdo. Sí. ¿Ibas a decir de Borja? No, de Borja nada más lo trajo el director deportivo, que a mí me habían dicho, y me gustaría platicar con la gente de Cruz Azul, que no lo trajo el director deportivo, lo trajeron otras personas o asesores del presidente, y entonces que hay una confusión. Como siempre, los Entonces, ¿para qué problemas... está el asesor? Pues es que yo no sé. El director Un deportivo. jugador que no trae el director deportivo, perdóname, o con el técnico, obviamente, el director deportivo con el aval del técnico, pues no tendría que... A ver, estar. algo que decían que era un tema es que no tenían la plaza de foráneo para incrustar. Ya la Está liberaron. La plaza de Bogús liberada, que todavía no se ha ingresado el tema Bogús por los días en la Unión Americana para registrarlo con el Houston. Y que es cuestión de horas, podría ser durante la semana, ¿no? Pero me llevaría la atención que fuera así como tú dices, ¿no? Sí, no sé, no sabemos. Yo creo que con Alonso no va a pasar esto tampoco que lo tú creo. dices. ¿No? No. Conmigo sí pasó. Pero con Alonso no. Porque Alonso ya dejó muy claro, lo que pasó con Vicente no me vuelve a pasar. Punto. Sí, yo creo que tiene las riendas bien agarradas. Ojalá Exacto. que saliera alguien a declarar y a dar una explicación nada más, porque no se ha firmado el jugador. Vamos a pausa.
El Madrid retomó el pulso, le ganó con claridad a un Mónaco que tuvo pocos argumentos hoy en el Bernabéu. El Real Madrid despachó al Mónaco y Vinicius, que había sido el foco de todas las protestas de parte del Bernabéu, cambió esas protestas por aplausos. ¿Cómo? Con un gol y con 2 asistencias. Hoy el Madrid gana con claridad al Mónaco. Qué pase ¿no? Con la parte externa, precisión, y después él anotando, ¿no? Le falta el Benfica al Real Madrid en el Estadio de la Luz para cerrar su etapa en esta etapa de Liga de la Champions. Mastantuono también se hizo presente con el gol. Ahí lo tienen a Vinicius, poniendo pase para gol también para el autogol. Este es un golazo, ¿eh? Este es un golazo. ¿Dónde pone la pelota Vinicius? Extraordinario. Sí, Y Mbappé no festejó porque había salido del Mónaco, ¿verdad? Su primer equipo, sí. Estos errorcitos luego le cuestan mucho al Madrid, ¿no? En la salida. Le metieron un gol, pero bueno. Sí, enfrentó un equipo menor, hay que decirlo, pero también con algunos de esa calidad, de ese calibre, estaban pasándola mal. El Inter pierde ante el Arsenal. El City pierde. Sí. Contra un equipo noruego que pocos de repente conocen, pero que juega muy bien al Juega fútbol. muy bien. Estuvo en la Europa League y ahora ya dio el brinco. Fue semifinalista de la Europa League. Claro. E imagínate jugar en Noruega a estas alturas del año. Entonces, hasta el Manchester City le costó y se llevó esa derrota. Y el Paris 3 goles a Saint-Germain uno. también, que dio un buen partido y lo terminó perdiendo 2-0. Perdió. Sí. Con el Sporting. Se está poniendo muy interesante en este formato que a mí no me gustaba tanto, pero bueno, pues ya hay que adaptarse, ¿no? Sí, pues exactamente. Sí. Estoy contigo, hay que adaptarse. Finalmente es la O chamba. manda tu queja. Voy a mandar mi queja. Fíjate a la FIFA o a La FIFA. Viene al Cruz Azul, mándala. Seferín. ¿Por qué sacaron a Rivero? Mándala. Y vamos a tener el jueves, me parece, un partido de Europa League, no se lo pierdan por ESPN. Y el Madrid, con todo el desastre, su entrenador, ya está a un punto del Barça. Un punto del Barça, sí, de punto del acuerdo. Barcelona. Increíble. Así es. Y ahora se van a tener que enfrentar en la segunda vuelta y ahí es donde se puede... Ándale. Y Arbeloa ahora ya muy cercano a Vinicius, ¿no? O sea, Sí. podrá gustar o no, pero entendió, ¿no? A este me lo tengo que ganar. Es que y lo abrazo gestionar- y lo defiendo y lo apapacho y está bien. Eso Para está gestionar un vestidor así se requiere ser como el Tuca Ferretti. con años. Lo suficientemente estricto, lo suficientemente cercano, lo suficientemente conciliador, gestor de un vestidor, que no todos lo pueden hacer. Trajeron a Alonso para poner. Ahora al mismo tiempo. Para eso llevaron a Alonso y a la primera que le hizo Vinicius le dio la espalda la directiva. Vámonos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En Noticias del Día tenemos que el Chelsea volvió a sonreír en el Stamford Bridge. Tras 5 jornadas sin conocer la victoria, los Blues se impusieron por 2-0 al Brentford gracias a los goles de Joao Pedro y Cole Palmer. En un triunfo tan necesario como así también ha sido oportuno en el estreno liguero de Liam Rossenior, sin alardes de fútbol, pero también con eficacia y aprovechando también lo que son los errores de su rival, el conjunto londinense recuperó la confianza y se reenganchó a la pelea por los puestos altos de la Premier League, dejando atrás una racha negativa que empezaba a pesar. En el Chelsea, con el 2-0 frente al Brentford, Joao Pedro y Palmer pican el Brentford para devolver al Chelsea a la senda de la victoria, en donde los Blues vuelven a ganar 2-0 después de 5 jornadas con el estreno de Rossenior en la Premier. El Chelsea no necesitó más que su eficacia para doblegar al Brentford, porque le bastó con un gol de Joao Pedro y también aprovechar el desatino de su adversario, tanto en ataque como en defensa, especialmente en el penalti que originó el 2-0, con una cesión y un despropósito doble del portero Kelleher, también suficiente para los primeros pasos del nuevo proyecto de Liam Rossenior, cuyo recorrido exigirá más fútbol y más soluciones según avance su periodo inicial de adaptación y también de engranaje de su nuevo conjunto. Pero lo más importante es la victoria,
porque refuerza la confianza de sus jugadores, pero sobre todo le da tiempo a él para trabajar en sus ideas. También tiene margen y está a 2 puntos de las plazas de la Liga de Campeones, en donde su reencuentro con el triunfo también, después de 5 jornadas sin ganar, era fundamental. También ha superado incluso en la clasificación al Brentford, que había ganado 4 de sus últimos 5 choques hasta su visita al Stamford Bridge, en donde quizás mereció más, pero se quedó sin nada. El fútbol es pegada. La diferencia entre la victoria del Chelsea y la derrota del Brentford también entra entre la mala elección de Kevin Shade, con todo a favor frente a Robert Sánchez, o la volea de Jensen a la base del poste de la portería local. Y el acierto también de Joao Pedro, que controló con la derecha y lanzó con la izquierda el gol que adelantó en la Premier el tiempo al Chelsea. Tras una serie de rebotes en torno al área y también al borde del fuera de juego, fue legal. También necesitó del VAR, que alteró la decisión inicial del cuerpo arbitral, en donde la invalidación del 1-0 en la euforia de la confirmación de la legalidad del tanto, cuyo origen está en la presión alta. Es uno de los mecanismos más visibles que trabaja el nuevo técnico del Chelsea. Tan esencial en el fútbol actual, también le dio por resolver el resultado con el 1-0 a su favor en el minuto 26. Aún tiene también que afinarla. En cualquier caso, es cuestión de tiempo y de trabajo. Recién llegado el técnico para sustituir a Enzo Maresca, que lo dirigió al campeonato en el Mundial de Clubes. Y sobre todo porque sus desajustes, cada vez que fue superada, puso a prueba a su defensa y al portero Robert Sánchez. Más allá de la falta de tino ofensivo de su rival, antes y después el Brentford hizo méritos para también empatar, igual que lo hizo Alejandro Garnacho, en donde dispuso de la ocasión para el 2-0 y la falló. Algo no le gustaba a su entrenador, que se comunicó con sus futbolistas a través de una nota manuscrita. La recogió el extremo argentino y se la dio a su compañero Enzo Maresca. El campeón del mundo gesticuló también con aceptación a su técnico y se la guardó en la media. Se reubicó y a seguir jugando. El enésimo remate del Brentford dentro del área, también aún al comienzo del segundo tiempo, lo solventó, en donde Robert Sánchez, con una intervención magnífica, cuando sacó el pie izquierdo a tiempo para frustrar otro remate de Shade, cuando se enfrentaron 1 contra 1. Todavía era el minuto 50, una serie de advertencias para el Chelsea, en donde eran irregulares y vulnerables, también expuestos cada vez más y más. Pero el Brentford, el que le entregó la victoria definitiva, es con el portero Kelleher, que no acertó a controlar con el pie izquierdo un apurado pase horizontal de Collins. El error lo recogió Liam Delap, arrollado inmediatamente después por el guardameta, en donde la pena máxima en el minuto 75 la transformó Cole Palmer para sentenciar el partido. Victoria del Chelsea. Tiempo para el nuevo proyecto. Por otro lado, en otras noticias tenemos la Liga Portuguesa, en donde entrevistan a Gabri Martínez, el game changer del Braga, en donde declaró que le da igual dónde jugar mientras pueda rendir. El ex del Girona ha acreditado una excepcional habilidad para también cambiar partidos en Portugal. Gabriel Martínez Aguilera, nacido en Barcelona en el 2003, se ha erigido en el Game Changers del Braga. El ex del Girona y mirandés tiene una habilidad innata para cambiar los partidos y le da igual el escenario, jugar de inicio o salir desde el banquillo o la demarcación, es decir, extremo carrilero, que ocupe sobre el campo. Ante el Tondela 0-1 que ganaron, lo volvió a demostrar forzando el penalti del triunfo en el minuto 89, en donde empezamos con su entrevista y le hacen la siguiente pregunta. Venía de marcar 9 goles y repartir 5 asistencias en segunda con el Mirandés con la temporada 2023-2024. ¿Cómo acaba Gabri Martínez en el Barça? Y su respuesta fue la siguiente. Surgió la posibilidad del intercambio con Abel Ruiz.
Mi representante también comentó la opción y la valoramos. Vimos que era el club top en Portugal y me ilusionó la propuesta. Le preguntan también si le sorprendió el nivel del club y su respuesta fue la siguiente. Sí, es un privilegio trabajar aquí, la ciudad deportiva, los campos del gimnasio, las zonas de fisio y como futbolista es un privilegio. Se nota también el apoyo y la ayuda de la gente. Eso nos hace sentir muy bien. También le preguntaron si esta es su segunda temporada, qué balance hace y su respuesta fue la siguiente. Creo que podría hacer algo más, pero ahora estoy jugando en una posición más de carrilero en la que tengo que atacar y defender. En cualquier caso, mientras estoy en el campo, intento aportar lo máximo en ambas facetas. Le llevo 4 goles y 4 asistencias y quiero ver hasta dónde puedo llegar esta temporada. Llevo 4 goles y 5 asistencias y quiero ver hasta dónde puedo llegar esta temporada, declaraba Gabri Martínez. También le preguntaron cómo lleva ese trasvese de extremo a carrilero y su respuesta fue la siguiente. Es cierto que estoy acostumbrado a jugar de extremo puro. Como carrilero tienes que defender más, pero a mí me da igual dónde jugar mientras juegue y pueda rendir. Le preguntan también cómo se definiría como futbolista y su respuesta fue la siguiente. Soy un jugador muy atrevido, encarador y trabajador. Me gusta mucho coger la pelota, ir hacia adelante y encarar al rival, hacer 1 contra 1. Soy muy vertical y también me gusta mucho el trabajo ofensivo. Soy un jugador muy atrevido y encarador. Le gusta coger la pelota, ir hacia adelante y encarar al rival, declaraba Gabri Martínez. También le preguntaron y dijeron que es curioso, a pesar de haber jugado solo 1.249 minutos este curso, en donde suma 4 goles y 4 asistencias y es el 7º jugador que más conducciones al área ha tenido y ha realizado con 19. La pregunta es, ¿le molesta la etiqueta de repulsivo? Y su respuesta fue la siguiente. Me da igual, mientras pueda ayudar al equipo estoy encantado. Le preguntan que mal no le va. La prueba es que en verano sonó como Cruzeiro y Mallorca. Y su respuesta fue la siguiente. Esos temas los maneja mi representante. Yo prefiero centrarme en jugar y entrenar. También le preguntaron con Pau Víctor cuál fue su coincidio en el Girona. ¿Le ha sorprendido reencontrarse con él en el Braga? Y su respuesta fue la siguiente. Jugamos juntos en la final del Girona y viviendo en la residencia también. Cuando iba a venir me escribió un mensaje para informarse y yo le hablé maravillas del Braga. Le dije que las instalaciones eran muy buenas y que iba a estar muy contento. Creo que viniendo tomó la mejor decisión posible. Creo que Pau Víctor tomó la mejor decisión posible viniendo aquí. También le preguntaron sobre Fran Navarro, Víctor Gómez, Pau Víctor. ¿Usted cómo es la armada del Braga? Su respuesta fue la siguiente. Hemos hecho una buena piña, somos tranquilos, en el día a día nos divertimos, nos reímos, hablamos de nuestras cosas, salimos a cenar de vez en cuando con nuestras parejas, lo normal. Independientemente de eso, creo que el equipo está muy unido y eso me refleja en el campo. También le preguntaron sobre cómo marchan los quintos en liga. Están en el puesto top 8, es decir, 7º de la Europa League, y llegaron a la final de la Copa de la Liga. La pregunta es, ¿cómo ve al Braga con Carlos Vicens en el banquillo? Y su respuesta fue la siguiente. El equipo ha ido creciendo desde que empezó la temporada y creo que eso se ha reflejado en cómo estamos jugando. Sabemos que esta es la dinámica a seguir. Contra los grandes, el equipo también ha estado increíble. Hemos competido muy bien. Ahora tenemos que trasladar esa forma de competir a la liga contra rivales a priori y más asequibles. También el sueño es ganar un título con el Braga. También le preguntaron qué objetivos se marcan y su respuesta fue la siguiente. Tenemos la Liga y la Europa League y en todas las competiciones queremos llegar lo más lejos posible. Uno de mis sueños es conseguir un título con el Braga. También le preguntaron qué lo rozaron. Lástima la derrota en la final de la Copa de la Liga contra el Vitória Guimaraes. Y su respuesta fue la siguiente.
Íbamos con muchas fuerzas después de haber eliminado al Benfica y fue un golpe muy fuerte. Nos tocó perder y pasamos unos días jodidos, pero es fútbol. A veces se gana y a veces se pierde. Ahora toca levantar la cabeza y centrarnos en el resto de competiciones en las que seguimos vivos. Por otro lado, también, yéndonos cerca al Praga, hablaron con Carlos Vicens, quien fue el que declaró lo siguiente. Cuando me llamó el Braga, Guardiola me dijo, cógelo, no lo dudes. Le apodaban Pep Guardiola, conquistó títulos junto a su ídolo en el City y ahora disfruta de su debut en la élite como Premier, en donde dice espada, Juan Carlos Vicens Gómez. Colonia de San Jordi, nacido en 1983, catapultó a Palmer, O'Reilly, Morgan Rogers, Rico Lewis y también a su paso por la Academia del City. Se abrió paso en el staff de Guardiola y puso su sello a la Champions. Y las 3 últimas ligas conquistadas por el Pep Team, ahora confía en su diseño para su propia hoja de ruta y trasladar al Braga a una nueva dimensión. En donde le preguntaron, comencemos por el principio, ¿cómo era el Carlos Vicens jugador? Y su respuesta fue la siguiente. Empecé jugando en Alevín en el equipo de mi pueblo. En infantil me ficha un equipo de la cantera de Palma, es decir, La Salle, y me sale un año bastante bueno y me acabo firmando en Mallorca, donde tuve la suerte de jugar en tercera disputa una final de Copa del Rey Juvenil junto a Miguel Ángel Boya e Iván Ramis. También acabo contrato con el Mallorca y sigo jugando varios años en tercera, mientras estudio económicas y en mi último año de carrera me ofrece una beca de intercambio en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de jugar allí y fue una experiencia muy chula. Ganamos la liga de conferencias, fuimos al campeonato nacional, etc. También le preguntaron que si no se equivocaba jugaba de centrocampista y su respuesta fue la siguiente. Sí, era un mediocampista más de creación, con cierta técnica. Es más, recuerdo que el Mallorca era el primer entrenador que tuve y que me pone el apodo de Pep por Guardiola. Te lo prometo, jugábamos en las mismas posiciones y yo era bastante delgadito y con las piernas torcidas. Lo dice entre risas. Es curioso porque cuando acabé trabajando con uno de mis ídolos de la infancia, el primer entrenador que me puso el apodo de Pep Guardiola y luego acabé trabajando con uno de mis ídolos de la infancia. Sin embargo, se retiró pronto con 27 años. De la universidad pasé al Austin Aztecs con una franquicia de reciente creación. Jugué una temporada y me ofrecieron quedarme para jugar en segunda división de Estados Unidos. Pero decidí volver a Mallorca para jugar en tercera. Ahí ya tenía lo que era la idea de entrenar. También le preguntaron ¿y cómo acaba un estudiante de económicas siendo entrenador? Y su respuesta fue la siguiente. 1 año y medio después de volver tengo una torcedura de tobillo que me deja un dolor que no conseguíamos eliminar. Me hice bastantes tratamientos, pero acabé un poco cansado de probar distintos remedios que no dieron fruto. Yo por entonces ya estaba haciendo el curso de entrenador. Cés Salines me ofreció también dirigir en regional y tenía lo que era la impaciencia y las ganas de probarme. Fueron 3 años muy bonitos, con 2 ascensos consecutivos y una permanencia holgada. Luego estuve 3 años en Sant'Agin, que es una de mis experiencias más duras como entrenador. Había problemas financieros y tuve que hacer un equipo de la nada. Mi última temporada, sin embargo, compaginó el cargo de entrenador del Sant'Agin con el que segundo de Nico López en el Llosetense, que había ascendido a la segunda B por primera vez en su historia, y mi trabajo de media jornada como profesor de economía. Esa campaña es una isla como Mallorca. También se puede decir que hacía 1.300 kilómetros a la semana en coche. El Sant'Agin me quiso renovar, pero era imposible llegar a todo. Llegué a hacer 1.300 kilómetros a la semana en coche en Mallorca. Daba clases de economía por la mañana, por la tarde hacía el segundo en el Lochesen y por la noche entrenaba al Sant'Agin, declaraba Carlos Vicens.
También le preguntaron qué es ahí cuando se cruza en su camino Juan Manlillo. En su respuesta dijo lo siguiente: llevaba años intentando encontrar el momento para ir a verle entrenar y no había manera hasta que viene el Sevilla y Axel Torres me pone en contacto con él. Yo seguía de segundo y de Nico en Yotetense y él acepta con la condición de que le diera un abrazo. Habían hecho juntos el curso de entrenador y a la vuelta le compartiera todo lo que había visto. Fue una semana muy bonita porque tuve mi primer contacto con Juanma, con el que he tenido una relación de admiración que después se convirtió en amistad, cuando trabajamos juntos en Manchester. También le preguntaron ¿y cómo llega al City? Y su respuesta fue la siguiente: yo había ido a ver entrenar a un técnico español a la academia. A través de otro contacto consigo dejar mi currículum y me llega que podría, lo que es haber una vacante en ese momento para mi fichaje por un equipo de tercera, porque para progresar en el fútbol tienes que estar dispuesto a todo. Primero me llaman para una experiencia de trabajo, pero sin saber si voy a tener un futuro allí. En el día a día soy uno más, pero no tengo contrato. Ayudo al sub-13 como segundo, paso por el sub-12, por el sub-11, en definitiva vas trabajando a destajo para maximizar lo que es la experiencia hasta que llega febrero y el coordinador de la academia me pide que presente a una entrevista. Hago una buena presentación y me acabo dando el trabajo de segundo entrenador del sub-18. El City primero me llama para una experiencia de trabajo, pero sin saber si voy a tener un futuro allí. En el día a día soy uno más, pero no tenía contrato, declaraba Carlos Vincents. También le preguntaron y de ahí escaló hasta llegar al primer equipo y su respuesta fue la siguiente: el entrenador del sub-18 se marchaba al femenino y me pide ir con él, pero yo prefiero esperar a ver qué pasa. El club me ofrece convertirme en el primer entrenador del tercer equipo del City con el sub-18 y yo acepto. Nos salió un año muy bueno, ganamos la Liga, la Young Cup y la League y la final nacional. Y por circunstancias de la vida del staff del primer equipo se marcha Nicolas Hover rumbo al Arsenal con Arteta y Brian Kidd, en donde se retira. Estaba de vacaciones cuando Titsi, es decir, Berenstein, me llamó para conjugar a ambos equipos. Además de ser entrenador adjunto, me encargaba del balón parado. En 4 años pasé de tener un working experience con el City a trabajar con uno de mis ídolos de la adolescencia. En 4 años pasé de tener una working experience con el City a trabajar con uno de los ídolos de la adolescencia, declaraba Carlos Vicens. También le preguntaron sobre Nico López, que le mencionó anteriormente, que asegura que usted es un enfermo del fútbol y de Guardiola. Se ve reflejado en esa definición y su respuesta fue la siguiente: en el Barça obviamente nos impactó a todos porque vimos cosas extraordinarias, pero con el Bayern le seguí mucho, me perdí poquísimos partidos y creo que se le da poco valor porque no llegó a la final de la Champions, pero desde el punto de vista de un entrenador fueron 3 años riquísimos en los que Nico y a mí nos hizo plantearnos muchas cosas. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video.